La sangre en las baldosas del suelo es resbaladiza, mucho más resbaladiza de lo que muestran las películas. Para Sophia Bennett, de 24 años, el olor a cobre y antiséptico era solo otra noche de martes en la sala de urgencias, hasta que las puertas dobles se abrieron de golpe. Trajeron a un hombre en silla de ruedas, medio muerto, acribillado por disparos que ningún delincuente callejero podría haberle infligido. Era un Navy SEAL, un fantasma en el sistema, y llevaba consigo secretos que hombres poderosos matarían por mantener ocultos. Sofía pensó que salvarle la vida era lo difícil. Se equivocaba, porque 10 minutos después de depositar 3 balas extraídas en una bandeja metálica, un agente vestido con traje le bloqueó el paso y le hizo la pregunta que convertiría su vida en un blanco. La lluvia sobre Norfolk, Virginia, era implacable esa noche. Golpeaba el techo del centro médico St. Jude como puñados de grava, un ritmo caótico que coincidía con la energía frenética del interior de la sala de urgencias. Sophia Bennett se ajustó la coleta, cuya goma elástica le apretaba tanto que le daba dolor de cabeza, y miró la hora en el reloj de pared, las 2:14 de la madrugada. Había terminado la escuela de enfermería hacía 6 meses y todavía desprendía ese olor a ropa nueva. O al menos eso solían bromear las enfermeras veteranas. Aún no había desarrollado la mirada penetrante que el personal superior, como el Dr. Holloway, lucía como una medalla de honor. Para Sofía, cada sirena seguía siendo una descarga de adrenalina. Cada paciente, un rompecabezas que resolver. Noche tranquila, murmuró Greg, el enfermero de admisión, mientras revisaba su teléfono en la recepción. No digas la palabra que empieza por Q, advirtió Sofía, apoyándose en el mostrador y bebiendo un sorbo de café tibio. Sabes que eso atrae a los demonios. Como si se tratara de la palabra Q, la radio de la mesa cobró vida con un crujido. La voz del operador estaba distorsionada, sin aliento. Traumatismo entrante. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Hombre de aproximadamente 35 años. Múltiples heridas de bala. La presión arterial está bajando rápidamente. 80/50. No responde. ¿Heridas de bala? Greg suspiró y se guardó el teléfono en el bolsillo. Violencia de bandas otra vez. El operador no lo dijo. Sofía ya se estaba moviendo. Su entrenamiento se impuso, superando el cansancio. La sala de traumatología 4 está libre. Prepararé los fluidos. Los siguientes 2 minutos fueron un torbellino de preparativos. Sofía preparó bolsas de suero y sangre. O negativo, colocó las tijeras de trauma y se puso guantes nuevos. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia, seguida de 2 paramédicos que empujaban una camilla a toda velocidad. ¿Qué tenemos?, ladró el Dr. Holloway, entrando a zancadas en la sala. Era un hombre bajito y fibroso que bebía demasiado café expreso y tenía las manos firmes como una roca. John Doe, el paramédico jefe, gritó por encima del ruido de las ruedas de la camilla. Lo encontramos tirado cerca de los muelles, sin identificación, sin cartera, solo con 3 agujeros en el pecho y el abdomen. Sofía agarró el lateral de la camilla para ayudar a llevarla hasta la sala. Mientras trasladaban al hombre a la cama del hospital, su mano rozó su brazo. Estaba duro como una roca, con músculos densos como el hierro. No era un yonki ni un niño de la calle desnutrido. Incluso bajo la suciedad y la sangre, el hombre tenía una complexión como la de un tanque. A la de 3, ordenó Holloway. 1, 2, 3. Lo levantaron. El hombre gimió, un sonido grave y gutural que vibró en su pecho. Quitémosle la ropa, dijo Sofía, cogiendo las tijeras de trauma. Empezó a cortar la gruesa tela táctica de su chaqueta. No era denim ni cuero. Era ropa de alta calidad resistente a los desgarros. Debajo, llevaba una camisa táctica negra empapada de sangre. Cuando cortó la camisa, dejando al descubierto las heridas, la sala se quedó en silencio por un momento. Había 3 heridas de entrada, 2 en la parte superior del pecho y una en la parte inferior del abdomen izquierdo. Pero no eran los desgarros irregulares y desordenados de un tiroteo desde un coche en marcha. Eran precisas y estaban muy juntas. Mira el espaciado, murmuró Holloway, poniéndose sus propios guantes. Son 2 disparos en el pecho y 1 en el estómago. Alguien quería matar a este tipo de forma profesional. Sofía trabajó rápidamente, aplicando compresas de presión sobre las heridas. Doctor,
Mire su hombro izquierdo. Allí, oculto por el barro y la sangre, había un tatuaje. Era un tridente agarrado por un águila que sujetaba una pistola. Un sello, susurró Greg desde la puerta. Es un tridente de los Navy SEALs. La expresión del doctor Holloway se ensombreció. Lo trataremos como a cualquier otro. Sofía, ponle una vía. Greg, llama al banco de sangre. Vamos a necesitar protocolos de transfusión masiva. No me importa quién sea. Ahora mismo se está desangrando. Sofía buscó una vena en el pliegue del codo del hombre. Tenía la piel pálida y húmeda por el shock. Mientras introducía la aguja y fijaba la cinta, se fijó en otra cosa. Sus manos. Estaban callosas, llenas de cicatrices y con los nudillos magullados. Pero en la parte interior de su muñeca había una serie de números escritos con rotulador permanente negro. 449XC. Parecía recién escrito. La presión arterial es de 70/40, dijo Sofía, mirando el monitor. Se está desvaneciendo. Tenemos que sacar esas balas y detener la hemorragia interna, dijo Holloway, cogiendo un bisturí. No hay tiempo para la O de arriba. Vamos a hacer una toracotomía aquí mismo. Sofía, succiona. La siguiente hora fue una clase magistral de caos controlado. La habitación olía a carne cauterizada y hierro. Sofía se movía instintivamente, pasando instrumentos, succionando sangre y controlando las constantes vitales. Estaban librando una guerra contra la gravedad y la pérdida de sangre en los confines de una habitación de 9 metros cuadrados. Holloway trabajaba con sombría determinación. ¿Tienes uno?, gruñó, utilizando unas pinzas para extraer una bala deformada del músculo pectoral del hombre. La dejó caer en la bandeja metálica que Sofía le tendía. «Clink, y 2», dijo Holloway unos instantes después. «Clink». La tercera estaba más profunda, alojada cerca del vaso. Tardó más tiempo. El monitor emitió un ritmo de advertencia cuando la frecuencia cardíaca del paciente se disparó y luego flaqueó. «Vamos, soldado», susurró Sofía, con los ojos fijos en el rostro del hombre. Tenía una mandíbula fuerte, barba oscura y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. «Quédate con nosotros». «La tengo», exhaló Holloway, sacando la tercera bala. Golpeó la bandeja metálica con un fuerte estruendo. Sofía miró la bandeja. Las 3 balas yacían en un charco de sangre. No era experta en balística, pero había visto suficientes víctimas de disparos en Norfolk. Estas no parecían balas estándar de 9 milímetros. Eran más largas, más pesadas y tenían una extraña punta plateada. «Estabilízalo», ordenó Holloway, retrocediendo y quitándose la bata ensangrentada. «Sofía, límpialo. Tengo que ir a documentar esto. Si es militar, tenemos que notificarlo a la base». «Sí, doctor». La sala se vació, dejando a Sofía sola con el soldado inconsciente y el pitido rítmico del monitor. La tormenta exterior parecía haberse calmado. O tal vez la adrenalina en sus oídos simplemente estaba desapareciendo. Comenzó a limpiarle la sangre de la piel, frotándole el pecho y los brazos con agua tibia y jabón mientras le lavaba la tinta de la muñeca. Los números 449XC no se borraban. Estaban escritos con rotulador industrial. De repente, la mano del hombre se disparó. Sofía dio un grito ahogado y saltó hacia atrás. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con un agarre aplastante. Sus ojos se abrieron de par en par. Eran de un intenso azul gélido, inyectados en sangre y salvajes por el pánico. «Tranquilo», dijo Sofía, con voz temblorosa, pero profesional. «Estás en el hospital. Estás a salvo. Soy enfermera». El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo. Tosió, con un sonido húmedo y estrepitoso. Acercó a Sofía hacia él, sin aflojar el agarre. «El coche», dijo con voz ronca, como de grava. «Señor, le han disparado», dijo Sofía, tratando de separar sus dedos con suavidad. «Necesita descansar». «Escúcheme», siseó él, clavándole los ojos con una intensidad aterradora. «No les deje. Cójalo». «¿Coger qué?». Buscó a tientas en la cintura, cerca de la cinturilla de sus pantalones tácticos empapados de sangre. Sofía miró hacia abajo. Allí, escondido en un pequeño bolsillo cosido dentro de la cinturilla que ella había pasado por alto durante el corte inicial por traumatismo, había un pequeño objeto negro. Parecía una memoria USB, pero más pequeño y grueso. «Escóndelo», jadeó. Sus ojos se voltearon hacia atrás por un segundo, luego se enfocaron de nuevo. «Están llegando». «¿Quién está llegando?» «La policía». «No», gimió. «No la policía.
La quimera. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué era una quimera, la mano del hombre se quedó flácida. Cayó hacia atrás contra las almohadas, inconsciente de nuevo. El monitor permaneció estable. Estaba inconsciente, pero estable. Sofía se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. En la mano sostenía la pequeña memoria negra. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. Escóndela. Iba en contra de todos los protocolos que conocía. Era propiedad del paciente. Debía guardarse en una bolsa y etiquetarse con su ropa. Pero el miedo en sus dos ojos había sido primitivo. Era la mirada de un hombre que sabía que la muerte estaba entrando por la puerta. Miró la bandeja de balas y luego la memoria. Por impulso, en una decisión tomada en una fracción de segundo que se cuestionaría durante el resto de su vida, Sofía se guardó la memoria en el bolsillo de su bata. Justo cuando lo hacía, las puertas dobles de la sala de traumatología de urgencias se abrieron de nuevo. No era la policía. Entraron dos hombres con trajes oscuros perfectamente entallados. No parecían haber llegado de una tormenta. Estaban impecablemente secos. Se movían con una silenciosa elegancia depredadora. El hombre que iba delante era alto, con el pelo canoso y un rostro que parecía tallado en granito. No miró al paciente. Miró directamente a Sofía. Enfermera, dijo. Su voz era suave, culta y completamente fría. Aléjese del paciente. Sofía se quedó paralizada, pero su instinto de proteger a su paciente se impuso a su miedo. Se movió ligeramente, colocándose entre el sello inconsciente y los desconocidos. Esta es una zona restringida, dijo Sofía, utilizando su mejor voz de enfermera jefe, aunque estaba lejos de serlo. No pueden estar aquí. ¿Quiénes son ustedes? El hombre que iba al frente se detuvo a 1 metro de ella. De cerca, sus ojos eran de un marrón apagado y sin vida. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Durante un segundo aterrador, Sofía pensó que iba a sacar una pistola. En cambio, sacó una cartera de cuero y la abrió. Una placa dorada brillaba bajo las luces fluorescentes. Oficina Federal de Investigaciones. Agente Miller, dijo el hombre. Hizo un gesto a su compañero, un hombre más joven y fornido con el pelo rapado. Este es el agente Wolf. Tomamos jurisdicción sobre este paciente. ¿Jurisdicción? Sofía frunció el ceño. Está en estado crítico. Acaba de salir de una toracotomía. No se le puede mover. No lo vamos a mover todavía, dijo Miller, cerrando la placa. Pero vamos a asegurar la habitación. Nadie entra ni sale sin nuestra autorización. Eso incluye a sus médicos. Tengo que comprobar sus constantes vitales, insistió Sofía. ¿Y el doctor? Holloway necesita... El doctor Holloway ha sido informado, la interrumpió Miller. Este hombre es un enfermero fugitivo. Echó un vistazo a su placa identificativa. Enfermero Bennett. Es una amenaza para la seguridad nacional. Sofía volvió a mirar al hombre que yacía en la cama. El comandante Jack Reynolds, si ese era su nombre, parecía tan amenazador como un muñeco roto en ese momento. Está inconsciente, dijo Sofía. No es una amenaza para nadie. Miller se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y tabaco rancio. No tienes ni idea de lo que ese hombre es capaz de hacer. Ahora apártate. Sofía dudó y luego dio un paso atrás. Podía sentir el peso de la memoria USB en su bolsillo. Parecía que le estaba quemando la tela. «Escóndela», le había dicho el sello. «Ya vienen». ¿Era este el día en que él le advirtió sobre el FBI? Si él era un fugitivo, ¿no sería el FBI el bueno? Pero el miedo del sello parecía genuino, y había algo raro en Miller. No miraba al paciente con preocupación, ni siquiera con curiosidad profesional. Miraba la habitación, escudriñándola. Sus ojos se posaron en la bandeja metálica para riñones. Las 3 balas. ¿Son estas las balas que extrajiste?, preguntó Miller, acercándose a la bandeja. Sí, respondió Sofía. Miller se quedó mirando las balas durante un largo rato. No las tocó, solo las miró. Luego miró a Wolf. «Guárdalas, son pruebas». Wolf sacó de su bolsillo una bolsa de plástico para pruebas y un par de guantes de látex. Se movió con eficiencia, metiendo las balas ensangrentadas en la bolsa. «Espera», dijo Sofía. «Patología tiene que registrarlas. Es el protocolo del hospital». Miller se volvió hacia ella con una sonrisa condescendiente en los labios. «La jurisdicción federal prevalece sobre el protocolo del hospital, enfermera Bennett.
Se trata de un asunto de seguridad nacional. Estas balas son clasificadas. ¿Balas clasificadas? La mente de Sofía se aceleró. ¿Qué tipo de balas eran clasificadas? Tengo que terminar de rellenar el informe, dijo Sofía con la voz ligeramente temblorosa. Tengo que registrar el procedimiento. Adelante, dijo Miller, pero no salga de la planta. Es posible que tengamos preguntas. Sofía salió de la sala de traumatología con las piernas temblorosas. Se dirigió a la sala de enfermeras. Greg se había ido, probablemente a atender a otro paciente. El pasillo estaba más tranquilo ahora. Se sentó frente al ordenador, pero no escribió nada. Observó la sala de traumatología 4 a través del reflejo del monitor de cristal. Dentro vio al agente Wolf revisando debajo de la cama del hospital. Luego revisó la pila de ropa, el equipo táctico que Sofía había cortado. Revisó todos los bolsillos, palpó la chaqueta, revisó las botas. Se volvió hacia Miller y negó con la cabeza. Miller dijo algo. Su rostro se tensó por la ira. Señaló al paciente. Wolf se acercó a la cama y comenzó a palpar al Seal inconsciente. Revisó debajo de las almohadas. Revisó el colchón. No estaban asegurando al paciente. Estaban buscando algo. El disco duro. La mano de Sofía se dirigió a su bolsillo. Agarró el pequeño dispositivo de plástico. El pánico comenzó a subir por su garganta, frío y agudo. Si lo encontraban en ella, tenía que esconderlo. No podía llevarlo consigo. Si la registraban, estaría perdida. Miró a su alrededor. La sala de descanso estaba al final del pasillo. ¿Las taquillas? No. Demasiado obvio. ¿El baño? No. Podrían buscar allí. Sus ojos se posaron en el contenedor de objetos punzantes montado en la pared cerca del carro de medicamentos. Número. Demasiado peligroso de recuperar. Entonces lo vio. La planta en maceta en la esquina de la sala de espera. Un ficus falso que llevaba allí desde 1990. La tierra estaba cubierta de musgo decorativo polvoriento. Sofía se levantó y cogió una carpeta para parecer ocupada. Caminó hacia la sala de espera, tratando de mantener un ritmo casual. Pasó por la puerta abierta de la sala de traumatología. Miller la estaba observando. Podía sentir su mirada en su espalda. Enfermera Bennett, la llamó Miller. Sofía se quedó paralizada. Se giró lentamente. Sí, agente. Miller estaba de pie en la puerta. Se había quitado la chaqueta, dejando al descubierto una funda de hombro. Un momento, por favor. Le hizo señas para que se acercara. Sofía tragó saliva. Caminó hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sí, cuando preparaste al paciente, dijo Miller, bajando la voz a un tono conversacional que, de alguna manera, era más aterrador que un grito. ¿Te dijo algo? Estaba inconsciente, mintió Sofía. Le resultó más fácil de lo que esperaba antes de que entrara en quirófano, o quizás cuando llegó. ¿Recuperó la conciencia en algún momento? Sofía pensó en los ojos azules, en el agarre desesperado de su muñeca. «Ocúltalo». «No», dijo Sofía. «Ha estado inconsciente desde que llegó». GCS-3. Miller la miró fijamente. Tenía los ojos de un tiburón, muertos, sin parpadear. Estaba estudiando su rostro, buscando una microexpresión, un tic, una señal de engaño. «Es extraño», dijo Miller en voz baja, «porque los paramédicos dijeron que estaba semiconsciente en la ambulancia», murmurando. «Debió de sufrir un colapso antes de llegar», dijo Sofía, manteniendo el rostro impasible. «Tuvimos que intubarlo casi de inmediato». Miller mantuvo la mirada fija en ella durante otros 5 segundos. Le parecieron 5 años. Finalmente, asintió con la cabeza. «Muy bien. Si se despierta, llámeme inmediatamente. No le hable. No deje que nadie más le hable. ¿Está claro, Crystal?», dijo Sofía. «Bien». Miller se volvió hacia la sala. Sofía se dio la vuelta y se alejó. Necesitaba ir al baño. Necesitaba vomitar. Dobló la esquina, fuera de la vista de la sala de traumatología 4. Entró en el baño del personal y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra el lavabo, respirando con dificultad. Se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo. «¿En qué te has metido, Sofía?». Metió la mano en el bolsillo y sacó la memoria USB. Era de color negro mate, pero tenía un símbolo grabado en la carcasa. Un pequeño chambra plateado, un león con cabeza de cabra y cola de serpiente. No podía quedarse con eso. Tenía que dárselo a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Holloway? ¿A la policía? Si Miller era del FBI, era la policía. De repente, unos fuertes golpes en la puerta del baño la hicieron sobresaltarse.
Enfermera Bennett, era la voz de Miller. «Abra la puerta». El corazón de Sofía se detuvo. ¿La había visto? ¿Lo sabía? «Un momento», gritó con voz quebrada. Miró a su alrededor frenéticamente. No había ningún sitio donde esconderlo. ¿El inodoro? No. Podría flotar o atascar la basura. Sería el primer sitio donde mirarían. Levantó la vista. El falso techo. Una de las baldosas estaba ligeramente torcida. Se subió al asiento del inodoro. Era lo suficientemente alta como para alcanzarla. Empujó la baldosa hacia arriba. Allí arriba estaba oscuro y había mucho polvo. Empujó la unidad lo más atrás que pudo hasta el riel metálico y volvió a colocar la baldosa en su sitio. Saltó al suelo, tiró de la cadena para simular el sonido y se alisó la bata. Abrió la puerta. Miller estaba allí, ocupando todo el marco. Miró más allá de ella, hacia el pequeño cuarto de baño. «Has tardado mucho», dijo. «La naturaleza llama», respondió Sofía, tratando de ser ingeniosa. Miller no sonrió. Entró en el cuarto de baño, obligando a Sofía a salir al pasillo. Miró en la papelera, levantó la tapa del tanque del inodoro. Se volvió hacia ella. «Tenemos que hacerte una pregunta más, Sofía». Utilizó su nombre de pila. No fue amistoso. «¿Qué es?», preguntó Sofía. Miller salió del baño, acortando la distancia entre ellos hasta que ella quedó respaldada contra la pared. «El paciente», dijo Miller, tenía un bolsillo dentro de la cintura. Estaba vacío, pero la costura estaba estirada. Se inclinó hacia ella, con la cara a pocos centímetros de la suya. «¿Encontraste algo en él que no fuera un arma?» A Sofía se le secó la boca. Esta era la única pregunta. «Yo», comenzó a decir. «Piénsalo bien», susurró Miller. «El perjurio es un delito grave. La traición se castiga con la pena de muerte. ¿Te dio la memoria?» El aire del pasillo parecía vibrar por la tensión. Sofía sintió las frías baldosas de cerámica de la pared presionando su espalda. El agente Miller estaba tan cerca que podía contar los poros de su nariz. Su aliento olía a café rancio y a algo metálico como monedas viejas. «Te hice una pregunta, Sofía», repitió Miller, bajando la voz una octava. «¿Te dio el disco duro?» La mente de Sofía se aceleró. Si decía que sí, entregaría la única ventaja que tenía el moribundo y posiblemente firmaría su propia sentencia de muerte. Si decía que no y lo encontraban, estaría acabada. Pero al mirar los ojos marrones y muertos de Miller, se dio cuenta de algo aterrador. No importaba si se lo había dado. Si él conseguía lo que quería, no tendría motivos para dejar cabos sueltos. «Ya te lo he dicho», dijo Sofía, obligando a su voz a mantenerse firme, aunque le temblaban las rodillas. «Le corté la ropa. Le lavé. Encontré un paquete de chicles y un mechero. Eso es todo. Si había un disco duro, quizás se cayó en la ambulancia, o quizás se le cayó en el barro donde lo encontraste». Miller la miró fijamente. El silencio se prolongó durante 10 agonizantes segundos. Levantó la mano y se la acercó a la cara. Sofía se estremeció, preparándose para un golpe. «Agente Miller». El estruendo de una voz resonó en el pasillo. Miller se quedó paralizado, con la mano a pocos centímetros de la mejilla de Sofía. Giró la cabeza lentamente. El doctor Holloway avanzaba furioso por el pasillo, con la bata del laboratorio ondeando detrás de él como una capa. Parecía furioso. Detrás de él iban 2 guardias de seguridad del hospital, Paul y Dave. Eran policías jubilados, canosos y cansados, pero tenían las manos en el cinturón. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió Holloway, deteniéndose a 1 metro de Miller. «Esa es mi enfermera. No acorrales a mi personal. No toques a mi personal». Miller se enderezó, alisándose la chaqueta del traje. La máscara de cortesía volvió a su lugar, aunque sus ojos seguían fríos. «Doctor Holloway, solo estábamos haciendo un informe sobre los efectos personales de los pacientes. Es una cuestión de seguridad nacional». «No me importa si se trata del fin del mundo», espetó Holloway, interponiéndose entre Miller y Sofía. «Esto es un hospital. Aquí salvamos vidas. No interrogamos al personal en el pasillo a las 3 de la madrugada». «Sofía, ¿estás bien?». Sofía asintió con la cabeza, exhalando un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Estoy bien, doctor. Vuelva a la sala de enfermeras», ordenó Holloway, sin apartar la mirada de Miller. «Compruebe la tarjeta de emergencia». «Pero váyase», dijo Holloway, con un tono que no admitía réplica. Sofía se abrió paso entre Miller, con cuidado de no rozarlo. Mientras se alejaba, oyó que la voz de Holloway se reducía a un susurro letal.
Que quede claro, agente. He llamado al administrador del hospital y al enlace de la policía de Norfolk. Si vuelve a interrumpir mi trabajo en urgencias, haré que la saquen de aquí, con placa federal o sin ella. Miller se rió, un sonido seco y sin humor. No tiene ni idea de lo que está pasando aquí, doctor. Pero por su bien, respetaré su territorio. Por ahora, Sofía llegó a la sala de enfermeras y se desplomó en una silla. Le temblaban tanto las manos que no podía escribir. Miró el reflejo en el monitor. Miller y Wolf se retiraban hacia la sala de espera, estableciendo un perímetro. No se iban, solo se estaban reagrupando. Miró las baldosas del techo sobre el baño al final del pasillo. El impulso seguía ahí. Bip, bip, bip. El monitor de la sala de traumatología 4 se aceleró. Sofía se levantó de un salto. El sello. Se apresuró a entrar en la habitación. La cortina estaba corrida, ocultando la cama del pasillo. Jack Reynolds estaba despierto. No se movía mucho. La anestesia y la pérdida de sangre se habían encargado de ello, pero tenía los ojos abiertos. Estaban escaneando la habitación, pasando rápidamente de la puerta a la ventana y al conducto de ventilación del techo. Cuando Sofía entró, su mirada se fijó en ella como un láser. «Tú», dijo con voz ronca. Apenas era un susurro. Sofía se acercó a él y comprobó el gotero. «Tienes que estar quieto. Has perdido mucha sangre. Soy Sofía. Soy tu enfermera». «Los trajes», susurró Reynolds, ignorando su consejo. «¿Están fuera?» «2 de ellos», susurró Sofía a su vez, inclinándose hacia él para que su voz no se oyera. «El agente Miller y el agente Wolf dicen que son del FBI». Reynolds soltó una risa aguda y amarga que se convirtió en tos. Hizo un gesto de dolor y se agarró el costado vendado. «El FBI, ¿no?» «Me enseñaron sus placas», dijo Sofía. «Se pueden comprar placas por internet», espetó Reynolds. «Escúchame, no son del FBI, son contratistas privados, presupuesto negro, trabajan para una empresa llamada Chimera Solutions». Chimera. Sofía recordó la palabra que él había dicho antes de desmayarse. «¿Qué quieren? ¿A mí?» «Muerto», dijo Reynolds. «¿Y el disco duro? ¿Lo hiciste? Está a salvo», dijo Sofía rápidamente. «Lo escondí. No lo encontraron». Reynolds cerró los ojos por un segundo. El alivio inundó su rostro maltrecho. «Buena chica. Inteligente». Volvió a abrir los ojos. «Tienes que salir de aquí. Cuando se den cuenta de que estoy despierto, o cuando se den cuenta de que no tienes el disco duro, limpiarán el lugar». «¿Limpiar el lugar?», preguntó Sofía, sintiendo un frío escalofrío en el estómago. «¿Quieres decir que no habrá testigos?» Reynolds dijo que ese disco duro contiene pruebas de que Chimera ha estado vendiendo información naval clasificada a compradores extranjeros. Si eso se descubre, la mitad del Pentágono irá a la cárcel. La otra mitad será ejecutada. Sofía lo miró fijamente. Aquello era una locura. Ella era una enfermera de Virginia a la que le gustaba el senderismo y hornear pan de masa madre. No era una espía, no era Jason Bourne. «Puedo llamar a la policía», dijo Sofía. «Ellos controlan a la policía», dijo Reynolds. «O al menos a los que importan. Miller tendrá toda esta planta cerrada en 10 minutos. Interferencias en las comunicaciones, sin señal de móvil, sin teléfonos fijos». Sofía instintivamente buscó en su bolsillo para revisar su teléfono. Lo sacó. «No hay servicio». «Dios mío», susurró. «Ha comenzado», dijo Reynolds. Intentó incorporarse, con gotas de sudor en la frente. «¿Hay una salida trasera? ¿Un ascensor de servicio? ¿Un conducto de lavandería?» «Hay un ascensor de carga en el pasillo trasero», dijo Sofía. «Pero no puedes caminar. Tienes 3 heridas de bala y acabas de salir de cirugía». «Caminaré o moriré», dijo Reynolds. «Y tú también». De repente, las luces de la sala de urgencias parpadearon. 1 vez, 2 veces. Luego, las luces principales se apagaron, sumiendo la sala en una semioscuridad. Solo quedaron las luces rojas de emergencia y los monitores luminosos. «Corte de energía», susurró Reynolds. «Vienen a terminar el trabajo». Sofía sintió una oleada de pánico, pero entonces otra cosa se apoderó de ella. La ira. Era ella. Eran sus pacientes. «El doctor Holloway está ahí fuera», dijo Sofía. «Y los guardias de seguridad, 2 policías gordos y un médico contra un equipo de asesinos». Reynolds negó con la cabeza. «Necesitamos un arma». Sofía miró a su alrededor. Bisturís, tijeras, nada que pudiera detener a un hombre con un arma. «No tengo un arma», dijo Sofía. «Improvisa», gruñó Reynolds.
Sofía miró el tanque de oxígeno y luego el desfibrilador. Vale, dijo ella con voz temblorosa, pero decidida. Tengo una idea, pero tengo que sentarte en una silla de ruedas. Desbloqueó las ruedas de la cama. Esto va a doler. He pasado por cosas peores, mintió Reynolds. Mientras le ayudaba a sentarse, las puertas dobles de urgencias se abrieron de golpe. No eran las puertas principales, sino las laterales que daban al aparcamiento de ambulancias. Se oyeron disparos silenciados. Zip, flip. Sofía se quedó paralizada. Oyó como un cuerpo golpeaba el suelo. ¡Muévete!, siseó Reynolds. Sofía cogió una silla de ruedas de la esquina y bajó los reposapiés de una patada. Enganchó los brazos bajo las axilas de Reynolds. Pesaba mucho, era un peso muerto, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo sacó de la cama. Él ahogó un grito cuando sus pies tocaron el suelo y su rostro se puso gris. A la silla, le ordenó. Él se desplomó en ella, agarrándose el abdomen. Vuelve al pasillo. Sofía agarró las asas y empujó. No se dirigió al pasillo principal, donde estaban Holloway y los guardias. Sabía con repugnante certeza que el golpe sordo que había oído era Paul o Dave cayendo al suelo. Dirigió la silla de ruedas hacia el armario de suministros, situado en la parte trasera de la sala de traumatología. Este conectaba con el pasillo de suministros estériles, un estrecho pasillo utilizado para reponer vendajes y suero. Cuando empujó la puerta batiente, la sala de urgencias que quedaba detrás de ellos se sumió en el caos. Oyó gritos. La voz del Dr. Holloway se vio interrumpida por el sonido de una pistola eléctrica. «No te detengas», gruñó Reynolds. Se adentraron en el pasillo de suministros, tenuemente iluminado. A ambos lados se alzaban hileras de estanterías llenas de cajas de gasas y jeringuillas. Era un laberinto de sombras. Sofía se dirigió hacia el extremo más alejado, donde esperaba el montacargas. Pero al doblar una esquina, una figura salió de entre las sombras. Sofía se detuvo en seco, casi tirando a Reynolds de la silla. No era Miller, no era Wolf, era Thomas, el conserje del turno de noche. Thomas era un hombre de pocas palabras. Tenía unos 60 años, la espalda encorvada y el pelo gris que parecía lana de acero. Pasaba las noches puliendo los suelos hasta dejarlos relucientes, escuchando rock clásico en un viejo reproductor de MP3. Thomas sostenía un cubo con una fregona en una mano. En la otra, sostenía una Glock 19. Sofía se quedó sin aliento. Thomas miró a Sofía y luego al hombre sangrante en la silla de ruedas. No parecía sorprendido, parecía resignado. «Señorita Bennett», dijo Thomas con voz ronca pero firme, «supongo que eligió un mal caballero para hacer horas extras». «Thomas, ¿por qué tienes un arma?», tartamudeó Sofía. «Se la quité al tipo de las máquinas expendedoras», dijo Thomas con indiferencia, señalando con el pulgar detrás de él. «Un chico joven, con el pelo rapado. No me vio venir. Es difícil oír a un conserje cuando estás demasiado ocupado hablando por la radio». Reynolds miró a Thomas y entrecerró los ojos. «Le rompiste el cuello», dijo Thomas. «Yo fui soldado de reconocimiento en Vietnam en el 68. Miró el tatuaje de Reynolds, visible bajo la bata del hospital. «SEAL Team 4», Reynolds gruñó. «Marina». Thomas se burló suavemente. «Bueno, nadie es perfecto». Se guardó la pistola en la cintura y agarró el mango del cubo de la fregona. «Tienen bloqueadas las salidas, señorita Bennett. 2 en la parte delantera y una en la zona de ambulancias. Y el que se cayó con el traje, Miller, está en la sala de enfermeras pirateando el sistema informático». «¿Están buscando la unidad?», preguntó Sofía. «¿La del techo del baño?», preguntó Thomas. Sofía se quedó boquiabierta. «¿Cómo lo has sabido?». «Limpié los baños, señorita Bennett», dijo Thomas con una leve sonrisa. «Lo veo todo. La baldosa estaba torcida. La arreglé. Metí el disco duro en mi bolsillo». Metió la mano en su mono gris y sacó el disco duro USB negro. «Pensé que era importante si te subías a los inodoros para esconderlo». «Dámelo», dijo Reynolds, extendiendo la mano. Thomas negó con la cabeza. «No te ofendas, hijo, pero parece que vas a desmayarte. La señorita Bennett es la única que tiene las piernas en buen estado». Le entregó la memoria USB a Sofía. «Quédatela. Tenemos que subir al tejado», dijo Reynolds. «Si conseguimos subir al tejado, podré enviar una señal. Tengo un transpondedor en el tacón de mi bota. Tiene un alcance corto, pero si estamos lo suficientemente altos, podría conectarse a la red de la Marina en la base. Los ascensores están bloqueados.
dijo Sofía. Miller los ha apagado. Las escaleras, dijo Thomas. Pero Wolf está merodeando por la escalera. Lo oí en la radio que llevaba el muerto. Tenemos que abrirnos paso luchando, dijo Reynolds. Miró la pistola que Thomas llevaba en la cintura. Dame el arma. Thomas le entregó la Glock al Marine. Reynolds comprobó la recámara. 1 en el cañón, 15 en el cargador. Tengo un plan, dijo Sofía de repente. Miró las estanterías que los rodeaban. Thomas, ¿tenemos amoníaco en el armario de la limpieza? Galones, dijo Thomas. Y tenemos lejía aquí, en el almacén, dijo Sofía. Sus conocimientos de química volvieron a su mente. Cloro gaseoso, dijo Reynolds mirándola impresionado. Gas mostaza, desagradable. Despejará el pasillo, dijo Sofía. Crear una distracción. Vamos a cocinar, dijo Thomas. 5 minutos más tarde, el pasillo de suministros estériles estaba en silencio. Sofía empujó a Reynolds hacia la pesada puerta cortafuegos que daba a la escalera central. Thomas estaba junto a la puerta con 2 cubos de plástico en las manos. Había mezclado los productos químicos en recipientes separados, listos para combinarlos. Listo, susurró Sofía. Ábrela, dijo Reynolds, levantando el arma. Thomas empujó la puerta para abrirla. La escalera era de hormigón y estaba fría. Se oyeron pasos resonando desde arriba. Unas botas pesadas descendían rápidamente. «¡El objetivo baja!», gritó Reynolds. El agente Wolf apareció en el rellano de arriba, con una metralleta con silenciador en las manos. Los vio y levantó el arma. Reynolds disparó. ¡Bang! ¡Bang! Los disparos fueron ensordecedores en ese espacio cerrado. Reynolds apuntó con precisión a pesar de sus heridas. Una bala rebotó en la barandilla. La otra alcanzó a Wolf en el hombro. El agente gruñó y se giró detrás de la pared de hormigón. «¡Ahora, Thomas!», gritó Sofía. Thomas arrojó el contenido de un cubo al otro y luego empujó toda la mezcla por las escaleras hacia el rellano. Una espesa nube blanca de gas brotó al instante, siseando como una serpiente. «¡Máscaras!», gritó Sofía, subiéndose la camiseta quirúrgica hasta cubrirse la nariz y la boca. El gas se elevó rápidamente. Desde el rellano de arriba, oyeron a Wolf toser, una tos violenta y espasmódica. El gas le quemaba los pulmones y le cegaba. «¡Vamos, vamos, vamos!», rugió Reynolds. Sofía empujó la silla de ruedas hacia la escalera, esquivando la nube de gas al mantenerse agachada, y comenzó a subir la silla por las escaleras. «No, eso no funcionaría. Tengo que caminar», dijo Reynolds, apretando los dientes. Se levantó de la silla, apoyándose en la barandilla. La sangre brotaba fresca de sus vendajes. «Apóyate en mí», dijo Thomas, agarrando el brazo sano del SEAL. Juntos, el viejo veterano de Vietnam y el SEAL herido comenzaron la agonizante subida por las escaleras, dejando atrás la nube de guerra química. Sofía iba delante, sosteniendo el pesado extintor que había cogido de la pared. Llegaron al 3er piso, luego al 4. El acceso al tejado estaba en el 5. Cuando llegaron al último rellano, la puerta del tejado se abrió de golpe. No era Wolf. Estaba incapacitado por el gas de abajo. Era Miller. Se quedó en la puerta, enmarcado por la lluvia y el cielo nocturno. Apuntaba con una pistola al pecho de Sofía. Ya no parecía tan impecable. Llevaba la corbata desatada y parecía molesto. «Se acabó», dijo Miller. «Enfermera Bennett, deme el disco duro o el viejo morirá primero». Cambió el objetivo a Thomas. Sofía se quedó paralizada. Estaba 5 escalones por debajo de él. Reynolds estaba desplomado contra la pared, jadeando en busca de aire, con la pistola en la mano colgando flácida. No tenía ángulo para disparar sin alcanzar a Sofía. «Lo tengo», dijo Sofía, metiendo la mano en el bolsillo. Ella sacó el disco duro. «Tíralo», ordenó Miller. Sofía miró el disco duro y luego a Miller. «Vas a matarnos de todos modos», dijo Sofía. «Probablemente», admitió Miller. «Pero si me lo das, lo haré rápido. Si no, me tomaré mi tiempo contigo». Sofía miró a Reynolds. Él hizo un pequeño movimiento con la cabeza. Abajo. Sofía no tiró el disco duro. Se arrodilló. Bang. Miller disparó. La bala pasó zumbando por encima de la cabeza de Sofía, donde había estado milésimas de segundo antes. Al mismo tiempo, Reynolds levantó su arma y disparó desde la cadera. La bala alcanzó a Miller en la pierna. Este se dobló, gritando, pero no soltó el arma. La levantó de nuevo, apuntando a Sofía, que yacía en el suelo.
De repente se oyó un ruido metálico. Los ojos de Miller se hincharon. Se inclinó hacia adelante, rodó por las escaleras y cayó en un montón a los pies de Sofía. De pie en la puerta del tejado, sosteniendo una enorme llave inglesa, empapada por la lluvia, había una figura. Era Greg, el enfermero de recepción. Estaba empapado, temblando y parecía aterrorizado. Subí al tejado a fumar un cigarrillo, balbuceó Greg, mirando al inconsciente Miller. Oí gritos. Sofía miró a Greg, luego a la llave inglesa, luego al agente federal inconsciente. Buen golpe, Greg, susurró ella. Creo que lo he matado, chilló Greg. Respira, dijo Thomas, comprobando el pulso de Miller. Átalo, usa su corbata. Reynolds tosió, escupiendo sangre. Bota transpondedor. Sofía se apresuró hacia Reynolds, alcanzó su bota, encontró el talón y lo giró como él le había indicado. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear. La señal se ha apagado, susurró Reynolds. Ahora esperamos. Se sentaron allí, en el frío hormigón de la escalera. Una enfermera novata, un sello moribundo, un conserje veterano de Vietnam y una recepcionista aterrorizada, escuchando la lluvia. Pero la noche no había terminado. La radio de Miller, sujeta a su cinturón, cobró vida con un crujido. Miller, aquí el mando. El equipo de limpieza está a 2 minutos. Tiempo estimado de llegada para limpiar, 2 minutos. No dejéis ningún superviviente. Sofía miró a Reynolds, el equipo de limpieza. La cara de Reynolds estaba sombría. Eso no era el refuerzo. Eran los exterminadores. Tenemos 2 minutos antes de que un helicóptero haga volar este techo. Sofía se levantó, miró a su equipo. No vamos a esperar, dijo Sofía. Vamos a luchar. La lluvia sobre el techo del centro médico St. Jude ya no era solo lluvia. Era un diluvio, una cortina de agua que convertía el mundo en una mancha gris y brillante. El viento aullaba alrededor de las unidades de climatización y la estructura de hormigón de la puerta de acceso a la escalera. Sofía irrumpió en el tejado primero, manteniéndose agachada. La azotea, normalmente reservada para los helicópteros de evacuación médica, estaba vacía. Un círculo negro pintado con una H blanca brillaba bajo el aguacero. «Aléjate de la puerta». Reynolds gritó detrás de ella, con voz débil pero autoritaria. Thomas y Greg arrastraron al sello hacia la tormenta. Reynolds se estaba desvaneciendo rápidamente. La adrenalina que le había llevado a subir 5 tramos de escalera se estaba agotando, dejando atrás la fría realidad del shock hipotermiático. Su piel tenía el color del pergamino viejo. «¿A dónde vamos?», Greg gritó por encima del viento. Seguía agarrando la llave inglesa, con los nudillos blancos, detrás de los enfriadores. Thomas señaló una fila de enormes unidades de aire acondicionado industrial a unos 30 metros de distancia. Acero macizo, detendrá las balas. Treparon por el resbaladizo techo de grava. Sofía resbaló, raspándose la rodilla, pero se levantó rápidamente. Se lanzaron detrás de la carcasa metálica de las unidades de aire acondicionado justo cuando llegó el sonido. No era el rítmico wop-wop de un helicóptero de noticias o de evacuación médica. Era un gruñido mecánico grave que les hacía vibrar los dientes. Un helicóptero se elevó desde el borde del edificio como un leviatán oscuro. Era de color negro mate, sin luces, sin marcas, una silueta fantasmal contra el cielo tormentoso. Era un MH-6 Little Bird modificado para la guerra urbana. En el lateral, montada en un raíl, una minigun giró con un chirrido agudo. ¡Al suelo!, Reynolds rugió, empujando a Sofía contra la grava. ¡Mocosa! El sonido era como el de una lona rasgándose. Una ráfaga de trazas atravesó la noche, destrozando el borde de hormigón del tejado y destrozando la puerta de la escalera por la que acababan de salir. Trozos de cemento y metal salpicaron por todas partes. «¡No van a aterrizar!», gritó Sofía, cubriéndose la cabeza. «Nos están ametrallando. Quieren enterrarnos bajo los escombros». Reynolds jadeó, comprobando su Glock robada. «No puedo alcanzar a un piloto desde aquí con una pistola. No con este viento». El helicóptero se inclinó, dando vueltas para otra pasada. La corriente descendente levantó una cegadora nube de agua. «Tenemos que derribarlo», dijo Thomas, con el rostro sombrío. Miró la enorme unidad de aire acondicionado detrás de la cual se escondían. «Señorita Bennett, estas unidades funcionan con circuitos de alto voltaje, ¿verdad?» «Sí», asintió Sofía.
480 voltios, y tienen esos grandes ventiladores condensadores en la parte superior, dijo Thomas, señalando las palas giratorias que había sobre ellos. Entonces, preguntó Greg, temblando. Entonces, dijo Thomas, sacando un pesado rollo de cable de cobre de su cinturón de herramientas, algo que aparentemente llevaba a todas partes. Si podemos enganchar el rotor o cegar al piloto, tengo una idea mejor, dijo Sofía, con la mirada recorriendo el techo. La tubería principal de oxígeno señaló un grupo de tuberías que discurrían a lo largo del parapeto, pintadas de verde brillante, el suministro central de oxígeno del hospital. Una de las válvulas de alivio estaba justo al lado del helipuerto. Si rompemos esa válvula cuando el helicóptero esté sobre ella, dijo Sofía. El oxígeno no arde, argumentó Greg. Solo acelera la combustión. Exacto, dijo Sofía. Moró a Reynolds. Tú tienes un arma. El helicóptero tiene un escape caliente. Si inundamos la toma de aire con oxígeno puro, el motor se acelerará, terminó Reynolds. Una sonrisa salvaje apareció en su rostro ensangrentado. O se detendrá el compresor. Caerá como una piedra. Se está acercando, gritó Thomas. El pajarito se estaba nivelando, con el morro inclinado para un ataque mortal. El piloto los estaba alineando. Greg, Thomas, distraed su atención, ordenó Reynolds. Mantenedlo concentrado en la izquierda. ¿Qué quieres que haga?, chilló Greg. Solo agita los brazos y hazte pasar por un objetivo, gritó Thomas, agarrando a Greg por el cuello y arrastrándolo hacia el extremo más alejado de la unidad de aire acondicionado. Thomas sacó una bengala de su bolsillo, algo que guardaba para revisar los conductos de ventilación oscuros, y la encendió. La luz roja de magnesio cobró vida con un silbido, cegadoramente brillante en la penumbra. La lanzó al techo abierto, lejos de su refugio. El piloto del helicóptero mordió el anzuelo. La punta del helicóptero giró hacia la bengala. ¡Ahora!, gritó Reynolds. ¡Sofía! ¿Qué tubería? La verde con la rueda roja. ¡La válvula! Sofía señaló. Estaba a 6 metros de distancia, expuesta. Reynolds levantó la Glock. Le temblaban las manos. Apoyó la muñeca en la unidad de aire acondicionado. Respiró hondo, contuvo la respiración y apretó el gatillo. ¡Bang! ¡Falló! Las chispas salieron disparadas del hormigón. «Tranquilo», se susurró Reynolds a sí mismo. La ametralladora volvió a girar. «Vino, bang», la válvula explotó. Un chorro de oxígeno presurizado, invisible pero increíblemente ruidoso, salió disparado de la tubería, elevándose directamente hacia el aire, directamente hacia la trayectoria de vuelo del helicóptero que se encontraba en vuelo estacionario. El helicóptero voló directamente hacia la columna de humo. La toma del motor aspiró el oxígeno puro. La reacción fue instantánea. El motor de turbina, diseñado para una relación específica de combustible y aire, se calentó repentinamente hasta alcanzar una temperatura altísima. Se oyó un estruendo enorme cuando el motor petardeó violentamente. Las llamas salieron disparadas por los tubos de escape con una longitud de 3 metros. Las revoluciones del rotor se dispararon de forma incontrolable y luego se detuvieron. El sonido del motor se convirtió en un chirrido chirriante de metal desgarrado. El helicóptero se inclinó hacia un lado, perdiendo sustentación. El rotor de cola rozó el borde del muro del parapeto. ¡Crujido! La máquina giró violentamente y se estrelló contra el helipuerto. No explotó como en las películas, pero el impacto fue tan fuerte como el de un accidente de coche. Los rotores se hicieron añicos y lanzaron metralla mortal en todas direcciones. El fuselaje crujió y se inclinó hacia un lado, deslizándose hacia el borde del tejado. Se balanceó allí durante un segundo y luego se detuvo, atrapado en la red de seguridad. El silencio volvió al tejado, salvo por la lluvia y el silbido de la tubería de oxígeno rota. ¿Los hemos dado?, preguntó Greg, asomándose por encima de la unidad de aire acondicionado. «Comprueba el fuego», dijo Reynolds con voz ronca. «Quédate agachado». La puerta lateral del helicóptero siniestrado se abrió de una patada. Un hombre vestido con ropa táctica negra salió gateando. Estaba aturdido y sangraba por una herida en la cabeza, pero aún sostenía un rifle de carabina. Levantó la vista y los vio. Levantó el rifle. Reynolds intentó levantar su arma, pero ya no le quedaban fuerzas. El arma se le resbaló de los dedos. «Sofía, corre». El hombre que estaba en los restos apuntó con su rifle a Sofía.
Entonces apareció un punto rojo en el pecho del hombre, luego otro en su cabeza. A continuación, una docena de puntos láser rojos bailaron sobre los restos del helicóptero y el chaleco táctico del hombre. Una voz amplificada por un altavoz retumbó desde el cielo, atravesando la tormenta. Marina de los Estados Unidos, suelte el arma. Suéltela ahora mismo. Sofía levantó la vista. Sobrevolando las nubes de tormenta, descendiendo como ángeles de la venganza, había dos enormes helicópteros MH-60 Seahawk. Las luces se encendieron, bañando el techo con una luz blanca cegadora. El hombre que estaba sobre los restos dudó. Zip. Un solo disparo de un francotirador del Seahawk que iba en cabeza le alcanzó en el hombro. Dejó caer el rifle y se derrumbó. Las cuerdas cayeron de los Seahawks. Hombres con equipo de combate completo, esta vez auténticos SEAL, descendieron rápidamente al techo con fluida precisión. Se movieron como agua rodeando los restos, rodeando a Sofía y a su equipo. Las manos, dejadme ver las manos. Nunca. El operador principal gritó, avanzando hacia ellos. Sofía levantó las manos. Thomas hizo lo mismo. Greg soltó la llave inglesa. Reynolds no se movió. Estaba desplomado contra la carcasa metálica. Tenía los ojos cerrados. Oficial caído. Sofía gritó, señalando a Reynolds. ¡Es un SEAL! ¡Es el comandante Reynolds! ¡Necesitan ayuda! El operador principal llegó hasta ellos. Miró la cara de Reynolds y luego el tatuaje de su hombro. Golpeó sus auriculares. Comando, aquí Bravo 1. Tenemos el paquete. El paquete es crítico. Repito, el paquete es crítico. Necesitamos un médico ahora mismo. Miró a Sofía a través de las gafas de visión nocturna. Sus ojos eran humanos, preocupados. ¿Eres tú quien lo mantuvo con vida? Sí, sollozó Sofía, con la adrenalina finalmente desplomándose. Soy enfermera. Buen trabajo, dijo el operador. Nosotros nos encargamos a partir de aquí. El vuelo a la base naval de Norfolk fue una mezcla de ruido de rotores y agotamiento. Sofía, Thomas y Greg se acurrucaron en la parte trasera del Seahawk, envueltos en mantas de lana, viendo pasar las luces de la ciudad bajo la lluvia. No los arrestaron, pero sin duda los detuvieron. Los llevaron a una sala de reuniones insonorizada y sin ventanas en lo profundo de un edificio que no aparecía en el GPS. Dos personas los esperaban. Una mujer de mirada aguda y traje, presentada como la agente Baxter del NCIS, y un hombre con uniforme blanco que irradiaba autoridad, el vicealmirante Harrison. El comandante Reynolds está siendo operado en el Portsmouth Naval, declaró Harrison de inmediato, anticipándose a la pregunta que ardía en los ojos de Sofía. Su estado es crítico, pero los cirujanos dicen que es demasiado terco para morir. Se recuperará. Sofía soltó el aire que llevaba 3 horas conteniendo. Tenemos al agente Miller bajo custodia, añadió la agente Baxter, con voz seca y deficiente. Sin embargo, Chimera Solutions ya está difundiendo una versión. Afirman que Reynolds se rebeló, robó datos clasificados para venderlos en el mercado negro y que ellos eran los patriotas que intentaban recuperarlos. El almirante se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Sin la memoria USB, señorita Bennett, es la palabra de un hombre muerto contra una empresa de defensa multimillonaria. Necesitamos pruebas. Sofía dudó. Miró a Thomas, el viejo conserje, limpio de hollín, pero todavía con su mono puesto, que le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sofía metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña memoria USB negra con el grabado plateado de la quimera. La colocó sobre la mesa, pero cuando Baxter extendió la mano para cogerla, Sofía la cubrió con la suya. Espere, dijo Sofía con voz temblorosa, pero desafiante. Miller tenía una placa. Wolf tenía una placa. ¿Cómo sé que usted no está con ellos? ¿Cómo sé que no va a destruir esto? La sala quedó en silencio sepulcral. Un guardia marine junto a la puerta se movió, pero el almirante Harrison no se enfadó. Una lenta y respetuosa sonrisa se extendió por su rostro. Tiene buenos instintos, señorita Bennett, dijo Harrison. Reynolds eligió bien. El almirante metió la mano en su túnica y deslizó un objeto pesado y dentado por la mesa. Era una moneda de desafío. Tenía exactamente el mismo diseño de tridente que el tatuaje del brazo de Reynolds. Yo era su oficial al mando en Coronado, dijo Harrison en voz baja. Yo lo envié a conseguir esa unidad. Yo era la persona a la que él intentaba volver a casa.
Sofía miró la moneda y luego los ojos cansados y sinceros del almirante. Levantó la mano. Baxter conectó la unidad a un ordenador portátil resistente. Segundos después, apareció una ventana de video. Era una prueba irrefutable. Imágenes granuladas de vigilancia del agente Miller y un general renegado vendiendo planos de los sistemas de misiles hipersónicos de la Marina a un agente extranjero. Traición, susurró Harrison, con el rostro endurecido por una fría furia. Llama al juez auditor general. Quiero que se desmantele Quimera. Quiero a Miller en Leavenworth antes de que salga el sol. Se puso de pie y miró al variopinto grupo, una enfermera, un conserje y una recepcionista. Los tres han prestado un servicio a su país esta noche que no pueden comprender del todo. La Marina está en deuda con ustedes. 6 meses después, la hija de Virginia se sentía diferente, más cálida, más ligera. Sofía estaba sentada en una pequeña mesa de café cerca del paseo marítimo, tomando un café helado. No llevaba bata, llevaba un vestido de verano y sandalias. St. Jude's formaba parte de su pasado. El circo mediático que siguió al tiroteo entre bandas, evitado gracias a la historia de portada de seguridad, había sido demasiado abrumador. En cambio, tenía una carta de recomendación de un almirante de 3 estrellas y una nueva carta de aceptación en su bolso. Facultad de Medicina de John Hopkins. ¿Está ocupado este asiento? Sofía levantó la vista. Allí, apoyado en un bastón, había un hombre con vaqueros y una camiseta gris. Cojeaba ligeramente, pero el pálido tono grisáceo de la muerte había desaparecido, sustituido por un saludable bronceado. Jack, suspiró Sofía, poniéndose de pie. No tuve oportunidad de darte las gracias, dijo Reynolds, con los ojos azules arrugados en las comisuras. Estaba un poco ocupado desangrándome. Te perdono, sonrió ella, indicándole que se sentara. ¿Cómo están los demás? Thomas es oficialmente el jefe de seguridad del Museo Naval. Un trabajo agradable y tranquilo en una oficina. Y Greg, sonrió Reynolds, sacudiendo la cabeza. Aunque no lo creas, Greg se unió a la Marina. Está en el campamento de entrenamiento. Quiere ser corpsman. Dijo que si podía manejar una llave inglesa, podría curar una herida. Sofía se rió, un sonido genuino que le hizo sentir bien en el pecho. Reynolds metió la mano en el bolsillo y deslizó una pequeña caja de terciopelo por la mesa. El almirante quería hacer una ceremonia, pero pensó que no te gustaría llamar la atención. Me pidió que te entregara esto. Dentro había una medalla al servicio civil. Me salvaste la vida, Sofía, dijo Reynolds, bajando la voz hasta convertirla en un susurro serio. Pero más que eso, salvaste mi honor. Si hubieran cogido ese coche, habría muerto como un traidor. Me devolviste la verdad. Solo hice mi trabajo, dijo Sofía. Soy enfermera. Salvamos a la gente. Eres más que una enfermera, dijo Reynolds, mirando al océano. Te mantuviste firme cuando el mundo se desmoronaba. Eres una guerrera. Se quedaron allí sentados durante mucho tiempo, contemplando las olas. La pesadilla había terminado. Los malos estaban en la cárcel. La lluvia había cesado. Y por primera vez en mucho tiempo, Sophia Bennett no se sintió como una novata. Sintió que estaba exactamente donde debía de estar. La historia de Sophia Bennett es un aterrador recordatorio de que el heroísmo no se trata solo de fuerza o entrenamiento. Se trata de tomar la decisión correcta cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Ella se interpuso entre un hombre moribundo y un sistema corrupto, armada con nada más que una silla de ruedas y su conciencia. La única pregunta que le hizo el FBI tenía como objetivo acabar con su vida. En cambio, le dio comienzo a una nueva. Si esta historia te ha mantenido en vilo, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia real de supervivencia. Y cuéntame en los comentarios, si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿habrías entregado el disco duro? Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.